La firma de un acuerdo secreto entre la fortaleza y la propietaria de un santuario de elefantes en construcción en los Estados Unidos pone en riesgo la vida de Mundi, una elefanta de 36 años que ha vivido desde 1988 en el zoológico de Puerto Rico Juana Rivero de Mayagüez. El contrato, del que el gobierno de Puerto Rico no ha dado detalles, autoriza la compleja y riesgosa mudanza del paquidermo de 9.000 libras que fue rescatado por este centro de investigación científica hace ya 30 años. Carol Buckley, la dueña del Elephant Refuge North America en Georgia, da por sentada la transacción y asegura en su cuenta de Facebook que el contrato con Fortaleza es uno ironclad, blindado, irrefutable, que obliga sin vuelta atrás al gobierno de Puerto Rico. La activista ha comenzado una campaña de recaudación de fondos para conseguir los $300,000 que cuesta su traslado en avión, a pesar de los peligros que supone para el animal. En el avión, estos animales por lo general los van a sedar, ¿verdad? Les van a poner una droga para mantenerlos tranquilos en el camino a donde van a llegar. ¿Cuál es el problema de esto? Que se ha encontrado que hay veces que la droga no hace el efecto adecuado. Y si Mundi pierde este efecto mientras está volando en un avión, el protocolo y todos los que son militares saben que es que la van a poner a dormir, porque ellos no pueden permitir que este avión, haya un problema en ese avión y ese avión entonces caiga en un lugar donde hay gente. ¿Ok? Si ella se vuelve loca y empieza a dar cantazo y no pueden controlarla, es eutanasia. La van a poner a dormir. En una entrevista con el diario El Nuevo Día el 7 de agosto del 2018, Buckley admite que el contrato incluye una inusual cláusula que libera al gobierno de Puerto Rico de cualquier responsabilidad en caso de accidentes durante el transporte desde el zoológico de Mayagüez. El traslado de Mundi se hizo público en agosto del 2017, después de que el gobernador Ricardo Rosselló creara una comisión para investigar alegaciones de manejo impropio de animales en el zoológico que administra el Departamento de Recursos Naturales. Una comisión que no incluyó a ningún miembro del equipo de trabajo del zoológico ni del gobierno municipal de Mayagüez. La muerte asistida de animales en el zoológico a finales del año 2016 y la de otros cachorros de león en febrero del 2017 levantaron serios cuestionamientos y produjeron varias investigaciones. La primera la solicitó el alcalde de Mayagüez el 12 de enero del 2017. Las vistas oculares, las evaluaciones de los protocolos médicos y las entrevistas con el personal, cuidadores, biólogos y veterinarios del zoológico demostraron, contrario a lo denunciado, que la situación había sido manejada correctamente. 3 informes de la Comisión de la Región Oeste de la Cámara de Representantes recomiendan que la elefanta permanezca en Mayagüez. El Colegio de Veterinarios de Puerto Rico recomienda lo mismo. Buckley reconoce que la elefanta está muy bien cuidada. No muestra daños físicos ni psicológicos. She really is in good physical condition and seems emotionally and psychologically quite healthy. Sin embargo, en agosto del 2017 el gobernador Rosselló ya había decidido que Mundi se iba y no descartaba entonces cerrar el zoológico. El plan para su reestructuración es obra de la primera dama Beatriz Rosselló, cuya oficina presentó ante la Cámara la única ponencia a favor del traslado de Mundi. Y Mundi está sola y no es justo para ella. Y si vamos a crear una generación de niños más sensibles, debemos empezar en la casa y darle amor y respeto a todos los seres vivientes. Y Mundi merece estar con otras personas, otros elefantitos como ella. Por cierto, en el santuario de Georgia, Mundi viviría sola, a pesar de que el periódico digital Vox ha identificado uno por uno a 65 elefantes que ese año trabajaban en circos de los Estados Unidos. Mundi serviría para convertir en santuario lo que ahora es simplemente un espacio vacío. Me parece que es una decisión nefasta y que no debemos tomar esa decisión hasta que esta señora que ha estado recaudando miles de dólares a nombre de Mundi para llevársela, tenía otros elefantes. Cuando empiezo a investigar, averiguo que Mundi va a un santuario donde va a ser la primera elefante, un santuario que todavía no se ha terminado
y que ni siquiera está certificado. Antes de ser abogada de los elefantes, Buckley, cuya labor en pro de estos animales ha sido reconocida por prestigiosas organizaciones internacionales, utilizó durante años a su elefanta Tarra como una atracción en circos y otros espectáculos. What inspired the roller skates? Need of money. The need of money. We needed to do something You needed different. a gimmick, right? Yes, single elephants were not real popular in circus. You want big herds, so we needed something to do that we could use as a promotional gimmick. En el 2009, la junta de directores del Elephant Sanctuary en Tennessee, que fundó junto a su socio Scott Blice, la apartó de su puesto bajo serias acusaciones, incluyendo el mal manejo de un brote de tuberculosis que afectó a algunos de los elefantes y a varios cuidadores. En el 2010 fue expulsada definitivamente. El tribunal desestimó sus alegaciones. Incluso su célebre elefanta Tarra permanece en el santuario de Tennessee por decisión judicial. Buckley solicitó derechos de visita a Tarra, argumentando su estrecha relación emocional con ella. Eso reclaman hoy los cuidadores de Mundi por el bienestar del animal, que se respete la larga y estrecha relación de afecto que los une. ¿Cómo se sentirían ustedes si tú sabes que van a romper tu familia y parte del proceso de romper tu familia es hacer un viaje y una travesía a un lugar desconocido para que tu familia pues termine de romper? Ese es el sentimiento que compartimos muchos empleados en el Zoológico de Puerto Rico, y no solamente los empleados, sino las personas que nos visitan y han conocido a Mundi en diferentes facetas. Mundi tenía 6 años cuando llegó al zoológico. Aunque es poco lo que se sabe de ella antes de llegar a Mayagüez el 4 de abril de 1988, por su edad y la fecha de su arribo, se presume que formaba parte del grupo de 63 elefantes que el multimillonario Arthur Jones sacó de África en avión en una compleja maniobra que la llevó de su natal Zimbabue a su finca privada en la Florida. Luego figuraría como atracción en el circo. Las pruebas genéticas realizadas por especialistas del Colegio de Mayagüez confirmaron su procedencia de Zimbabue. Su expediente indica que cuando llegó mostraba secreción ocular en su ojo derecho y fue medicada. Un examen oftalmológico realizado posteriormente confirmó que la elefanta tiene ceguera total en su ojo derecho. Mundi vive en Mayagüez hace 30 años. Es el símbolo más emblemático de esta institución científica cultural, centro de investigaciones y de educación, concebido por el zoólogo y herpetólogo puertorriqueño Juana Rivero en el año 1954. Mundi dispone de un área de 15.000 pies cuadrados, un espacio superior a los 5.400 pies cuadrados por elefante que requieren las guías. Su dieta diaria incluye unas 225 libras de comida muy variada. 3 experimentados cuidadores y un biólogo se encargan de su bienestar. Profesionales que, contrario a lo indicado por Buckley, no están dispuestos a acompañarla en su viaje a un lugar desconocido para ella. La oposición a la mudanza de Mundi es sólida. Hay apoyo social y comunitario y político de mayoría y minoría. Arrebatar a Mundi del que ha sido su hogar en el zoológico de Mayagüez supondría el cierre definitivo de la institución, que es también un importante recurso turístico y económico para la ciudad. Un recurso que ha servido bien a varias generaciones de puertorriqueños en los pasados 64 años. No voy a permitir su cierre, como le dije, ni mucho menos que se lleven a Mundi de Mayagüez. Esta es su casa, está bien cuidada y atendida. Yo espero que ustedes tampoco permitan que se la lleven de Mayagüez. Durante los próximos meses estaremos convocando a los miembros seleccionados que forman parte de la estructura legal creada para elaborar un plan maestro del futuro desarrollo del zoológico de Puerto Rico. El fideicomiso está compuesto por representantes del Departamento de Recreación y Deportes, el municipio, el colegio y 2 representantes del interés público. Pero vuelvo hoy a decir,
que esperamos el diálogo, esperamos el entendimiento y esperamos el consenso.